las bienvenidas a la segunda charla del módulo de urgencias dermatológicas. El tema del día de hoy es de quemaduras eléctricas, lesiones invisibles, riesgos profundos, a cargo de la doctora María José Carreño de noveno semestre y María Paula Bravo de quinto semestre. También estamos en compañía de nuestro tutor académico, el doctor Luis Fernando Rodríguez, a quien le agradecemos profundamente por la colaboración en la realización de esta charla. Siendo no más, les doy la palabra a ustedes, chicas. Buenas noches, nosotros somos María José y María Paula y el día de hoy les vamos a presentar quemaduras eléctricas, lesiones invisibles y riesgos profundos. Este es nuestro índice que desarrollaremos a lo largo de la presentación. Bueno, vamos a This comenzar is con el caso Leonie. clínico. Mara, it's okay, I'm fine. But I don't think I am. Oh my god, sit down. The power went out, and then when it came back on, it smelled like the appliances were frying, and that outlet was smoking, and I went to remove my computer cord, and it whipped around, and... It's okay. You have an electrical burn, likely from the power surge going through a bad cord. I told my mom a million times to redo that old wiring. Bueno, como pudimos ver en el video, tenemos una paciente femenina de 35 años previamente sana que se encontraba en su domicilio cuando se produjo de repente un corte de energía. El mecanismo del accidente de nuestra paciente fue que cuando regresó la electricidad, esta notó que uno de los tomacorrientes comenzó a emitir humo. Por ende, inmediatamente ella intentó desconectar el cable de su computador y en este momento ella recibió una descarga eléctrica. Como síntomas iniciales tenemos dolor intenso y ardor localizado en el abdomen, una sensación de calor y quemadura progresiva en el sitio de contacto. Sin embargo, no hubo pérdida de conciencia, caída, palpitaciones, disnea o debilidad generalizada. Al examen físico encontramos una paciente consciente, orientada y hemodinámicamente estable. Sin embargo, tenemos una lesión visible en la que se observa un área de necrosis central, unos bordes carbonizados, que asociamos con una quemadura eléctrica de aspecto profundo. Sin embargo, no se encuentran lesiones de salida desde el inicio. Como impresión diagnóstica tenemos una quemadura eléctrica por contacto directo a nivel abdominal, secundaria sobre tensión eléctrica por falla en el cableado doméstico, y esto nos genera un riesgo de necrosis tisular profunda, un daño muscular y complicaciones sistémicas tardías. Continuando entonces con la etiología y la clasificación, tenemos que las quemaduras eléctricas ocurren cuando el cuerpo humano entra en contacto con una fuente eléctrica. Esto puede ser de forma directa o por un conductor, como veremos más adelante. Las lesiones se van a clasificar en cuatro según cómo la electricidad afecta al cuerpo de la persona. En primer lugar, encontramos lo que son las lesiones por destello, donde se va a generar un arco eléctrico y esto va a generar un calor intenso por la descarga eléctrica, lo que va a llevar a la lesión de la persona. En segundo lugar, encontramos lo que son las lesiones por llama, que es cuando un arco eléctrico enciende la ropa de la persona y por esto lleva a quemaduras térmicas. En tercer lugar, lo que son las lesiones por rayo, que es una energía eléctrica de alta tensión y duración extremadamente corta que atraviesa todo el cuerpo de nuestro paciente. Y por último, lo que conocemos como las lesiones eléctricas verdaderas, que se pueden clasificar en dos: lo que es el bajo voltaje por debajo de los 1000 voltios y alto voltaje por encima de los 1000 voltios. Sin embargo, literatura reciente ha cambiado este valor para que bajo voltaje sea por debajo de los 600 voltios y por ende alto voltaje por encima de estos. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la OMS señala que las quemaduras eléctricas representan un problema de salud pública a nivel mundial con aproximadamente 180.000 muertes al año. La edad promedio de lesiones por electricidad es de 11 a 20 años, probablemente secundarias a falta de experiencia o conocimiento sobre manipulación de sistemas eléctricos. La prevalencia es mayor en el género masculino, donde ocurre el 91,9% de los casos con una relación 9:1 masculino-femenino. Y esto es importante porque en Colombia por cada 20 hombres hay una mujer afectada por quemaduras eléctricas. También es importante saber que el 20% de todas las lesiones ocurren en niños por accidentes en el hogar. Además, también conviene tener presente que las quemaduras eléctricas son la cuarta causa de muerte a nivel laboral en oficios relacionados con circuitos eléctricos o áreas de construcciones, ya que 50% de los accidentes son de alto voltaje por contacto directo con líneas de alimentación y un 25% son causados por herramientas y máquinas en mal estado. Incluso también hay otras causas que ya son determinadas por la ignorancia del trabajador y la falta de elementos de protección laboral.
Los accidentes por corriente bajo voltaje, que están entre el 60 y el 70%, ocurren en la población infantil de 3 a 6 años, ocasionando lesiones en la boca por mordedura de cables o por contacto con tomas de corriente en el hogar. A diferencia de otro tipo de quemaduras, las eléctricas implican para el paciente una mayor estancia hospitalaria, una mayor cantidad de procedimientos quirúrgicos e incluso una gran posibilidad de muerte. Siguiendo con unos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para poder entender la fisiopatología. En primer lugar, tenemos que entender qué es la electricidad. Entonces, esta es generada por un flujo de electrones que van a circular en un circuito de un material conductivo según un gradiente potencial. Esto quiere decir que va a ir de un lugar de alta concentración de electrones a un lugar de baja concentración de electrones. Y a partir de esto vamos a tener lo que nosotros conocemos como el circuito eléctrico. El circuito eléctrico va a ser este flujo de electrones que está dentro del circuito, es un circuito cerrado y se va a mover también según el gradiente potencial. Esto lo vamos a medir en amperios. Y esto lo vamos a clasificar en dos, en lo que es la corriente alterna y la corriente directa. La corriente alterna es aquella corriente en la que los electrones cambian de dirección de forma periódica y esta nos va a causar lesiones más extensas en los tejidos debido a que va a provocar una tetania muscular. Esto quiere decir que principalmente los músculos flexores se van a ver afectados y esto lo que va a hacer es que la persona no pueda soltar el objeto que le está transmitiendo la corriente y por ende va a estar mucho más tiempo expuesto a la electricidad. Por otro lado, la corriente directa, la corriente continua, fluye en una sola dirección y esta nos va a causar una única contracción muscular muy fuerte que va a alejar a la persona del objeto que le está produciendo esta quemadura eléctrica. Es por esto que suele ser de menor gravedad las lesiones. Estas se suelen dar cuando a una persona le cae un rayo o entra en contacto con la batería de un carro. Siguiendo entonces con el voltaje va a ser esta fuerza que va a permitir el movimiento de electrones y esto es muy importante ya que tenemos la clasificación de bajo voltaje, alto voltaje, que ya lo hablamos al inicio de la presentación, sin embargo también la de rayo. En la de rayo lo que nosotros vamos a encontrar es que es una cantidad de electricidad muy alta, sin embargo una corta duración, aproximadamente de milisegundos, por ende la persona va a estar bastante afectada debido a que esta electricidad va a recorrer por todo su cuerpo. El voltaje es muy importante que lo tengamos en cuenta debido a que, como vamos a ver más adelante, junto con la resistencia es lo que nos va a determinar que la lesión, a diferencia de las quemaduras térmicas, sea profunda y no sea tan visible como en las quemaduras térmicas. Ya hablando un poco más de la resistencia, es esta oposición de los materiales o diferentes partes del cuerpo humano que le va a ofrecer a la corriente. Esta la vamos a medir en lo que son los ohms o los ohmios. Como podemos evidenciar, diferentes partes del cuerpo van a tener una resistencia diferente. Por ende, lo que son los músculos, los nervios, los vasos sanguíneos van a tener una resistencia mucho más baja, aproximadamente 1500 ohms, mientras que lo que es la grasa y el hueso va a tener una resistencia mucho más elevada. Es por esto que cuando la electricidad primero entra en contacto con la piel, siempre va a buscar la forma de poder circular por un lugar con menor resistencia. Cuando pasa a la piel y llega al músculo, va a ser mucho más fácil que la electricidad viaje por esta y cause los daños que vamos a ver nosotros a profundidad en lugar de verlos en la piel. Siguiendo un poco entonces con leyes que nos explican lo que venía conversando, entonces, ¿qué es lo que nos explica por qué el daño principal es interno? Encontramos primero lo que es la ley de Ohm. Esta nos indica que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Y la ley de Joule es la que nos explica por qué tenemos una lesión visible como es en las quemaduras térmicas. Esta la que nos explica es que el calor que es generado por la corriente eléctrica es directamente proporcional a la resistencia tisular. Entonces, cuanto mayor es la resistencia, es decir, por ejemplo, en los huesos o en la grasa, vamos a tener una mayor cantidad de calor y por ende este calor lo que va a hacer es causar una necrosis, como veremos más adelante. Listo. Para comenzar con la fisiopatología, tenemos que la electricidad sigue el camino de menor resistencia y debido a esto, la mayoría de las quemaduras ocurren en el sitio de menor resistencia. Por esta razón, la localización y el tipo de quemadura eléctrica dependen de las propiedades eléctricas de cada tejido. Como les dijo Majo, la piel, el hueso humano
son los sitios con más resistencia del cuerpo, seguidos del tejido adiposo, mientras que los nervios, los músculos y la sangre son los sitios con menor resistencia. Entonces si tenemos una alta resistencia en la piel, vamos a tener quemaduras mucho más difusas, mientras que si tenemos una baja resistencia, vamos a tener quemaduras mucho más profundas que usualmente van a involucrar órganos internos. Entonces aquí tenemos que la electricidad viaja por la piel, pero luego con mucha más facilidad va a viajar a los otros tejidos, por lo que así la quemadura no parezca grave, el daño interno sí puede ser. Cuando la corriente eléctrica interactúa con los tejidos, esta es transformada a una corriente térmica, generando una lesión por el calor debido a la resistencia que generan los mismos tejidos. La piel va a generar una resistencia al flujo de corriente eléctrica, produciendo el calor bajo el efecto de Joule y ocasionando la carbonización de los puntos de contacto, que también son denominados puntos de entrada y o de salida. Aquí tenemos el signo del iceberg que se presenta en las heridas leves o superficiales que ocasiona como tal una quemadura eléctrica. Estas suelen pasar desapercibidas, ocasionando lesiones realmente graves en órganos internos como lo son el corazón y el cerebro. Entonces, como les estaba contando, en esta lesión donde la quemadura visible en la superficie de la piel es muy pequeña y puede parecer superficial, por debajo de la superficie existe una extensa y una profunda destrucción de los tejidos. En cuanto a la intensidad del campo eléctrico, tenemos que una intensidad baja de este mismo se asocia con una sensación inmediata e incómoda que se denomina shock y que no produce como tal ninguna lesión significativa. Por el contrario, una intensidad alta del campo eléctrico puede ocasionar un daño electroquímico o térmico a los tejidos, lo que nos va a provocar coagulación proteica, necrosis por coagulación, hemólisis, trombosis, abulsión tendinosa o muscular e incluso deshidratación. Además de esta lesión eléctrica directa de nuestro paciente, una intensidad alta de este campo puede provocar un edema tisular masivo que puede ser causado por trombosis, congestión vascular e incluso inflamación vascular, lo que podría derivar como tal en un síndrome compartimental. Este edema tisular también nos puede causar deshidratación, hipovolemia e hipotensión. Ya hablando de la lesión muscular grave, nos puede provocar rabdomiólisis, mioglobinuria y alteraciones electrolíticas, y en conjunto todas estas secuelas nos va a exponer al paciente a un riesgo muy alto de una lesión renal aguda. En cuanto a los mecanismos de daño tisular por electricidad, vamos a tener cuatro principales. Empezamos con el daño tisular directo, en el que la corriente eléctrica va a alterar el potencial de reposo de la membrana celular. Esto nos va a provocar contracciones musculares sostenidas o también denominadas tetáneas musculares, que nos pueden generar lesiones secundarias. En segundo lugar, tenemos la transformación de energía eléctrica a térmica basándonos en la ley de Joule, en el que al atravesar los tejidos la electricidad se va a convertir en calor, causando una destrucción celular y una necrosis coagulativa, que son lesiones típicas en las quemaduras eléctricas. Tercero, tenemos la lesión mecánica, en el que las contracciones musculares violentas a las caídas posteriores al contacto eléctrico pueden ocasionar fracturas, luxaciones o traumatismos asociados en nuestros pacientes. Y cuarto, tenemos la teoría de la electroporación, en la que la electricidad va a alterar las proteínas de membrana, comprometiendo su integridad y función, lo que nos va a agravar el daño celular más allá del efecto térmico. En cuanto a tipos de lesión, vamos a comenzar con la lesión directa. Esta lesión es causada por el flujo de corriente a través del cuerpo. En su recorrido, el daño es principalmente térmico, ya que la resistencia de los tejidos va a transformar la energía eléctrica en calor, provocando necrosis tisular. La magnitud, la duración y la frecuencia de la corriente eléctrica son los principales determinantes de la extensión y la gravedad de esta quemadura. Este tipo de lesión es la más frecuente entre los accidentes eléctricos, entonces es la que más debemos tomar en cuenta. En el primer ejemplo, podemos ver que el sitio de entrada de la corriente es la mano, entonces en este caso el paciente tomó directamente la fuente eléctrica, y ya en el segundo vemos que el sitio de entrada de la quemadura es la boca. En este caso el niño tomó la fuente eléctrica con la boca, mordió un cable y generó la quemadura característica en esta región. En segundo lugar, tenemos la lesión electrodérmica por arco eléctrico. Esta lesión consiste en el salto de electricidad entre dos superficies cargadas que no están en un contacto directo. Entonces, este fenómeno va a generar una chispa visible cuando el aire entre ambas como que se ioniza y permite el paso de una corriente de energía. Se observa con mayor frecuencia en zonas donde existe una flexión, como es la axila, la zona poplitea, muñecas o incluso en los codos, ya que allí se favorece la acumulación de carga y la formación de campos eléctricos intensos. En este caso, las temperaturas alcanzan a subir desde 3000 hasta 10.000 grados centígrados. Por ende, vamos a ver un compromiso cutáneo un poco más extenso porque el arco eléctrico va a quemar la piel de una forma superficial y amplia. En las imágenes vemos una paciente que se quedó encerrada en un módulo de electricidad con una cadena de acera puesto.
Entonces podemos ver el salto de electricidad de la cadena al cuello, generando una quemadura que ingresó por este sitio y tomando la región glútea como el sitio de salida. En tercer lugar, tenemos la lesión por ignición y aquí es que en algunos accidentes eléctricos la corriente no actúa de forma directa sobre los tejidos, sino que enciende la ropa del paciente o incluso materiales inflamables cercanos. Este fuego a su vez va a provocar quemaduras térmicas que pueden afectar tanto al paciente involucrado como a personas cercanas o en contacto con el foco del incendio. A diferencia de las quemaduras eléctricas directas, estas lesiones se comportan como quemaduras térmicas convencionales, con daño predominantemente superficial y extenso, cuya profundidad depende del tiempo de exposición al calor y el tipo de material en combustión. En cuanto a la lesión indirecta, estas ocurren cuando la corriente eléctrica no penetra profundamente en el organismo, sino que viaja por la superficie externa del cuerpo, generalmente a través de la piel húmeda, sudorosa o de la ropa mojada. Este fenómeno se asocia con un efecto de flashover en el que la electricidad busca el trayecto de menor resistencia alrededor del cuerpo en lugar de atravesarlo. Las lesiones cutáneas suelen ser superficiales pero muy extensas, con un menor daño muscular o neurológico profundo en comparación con las corrientes que atraviesan directamente el organismo. En la lesión mixta lo que vemos simplemente es una quemadura generada por contacto directo y arco eléctrico. Entonces aquí vemos es una combinación de estas dos. En la lesión por rayo, estas son unas reacciones cutáneas rojizas que tienen patrones de lecho y que son transitorias y pueden durar de horas a días. Esas son figuras con un síntoma de la descarga eléctrica que afecta a los capilares sanguíneos. Y aunque se desconocen los mecanismos exactos, se cree que implican la interacción de la corriente con los glóbulos rojos, lo cual los atrae hacia la superficie de la piel. En cuanto a la severidad, tenemos que la gravedad de una lesión eléctrica está influenciada por el área de la superficie corporal que entra en contacto con la corriente. Cuando la corriente atraviesa una superficie mayor, la energía se distribuye generando menor densidad de corriente por unidad de área y por lo general se generan lesiones menos profundas. En cambio, cuando el contacto se produce en una superficie pequeña, la densidad de corriente aumenta, concentrando la energía en un área reducida y produciendo daños tisulares mucho más severos. En términos más simples, a menor área de contacto hay una mayor densidad de corriente y peor lesión. El grado de lesión eléctrica que experimenta una persona puede predecirse mediante los factores de Cohen-Owen, que incluyen el tipo de corriente, su intensidad, la duración de la exposición, la resistencia corporal y la vía que sigue la corriente a través del cuerpo y también la intensidad del campo eléctrico. Finalmente, se debe considerar la densidad de corriente al determinar el nivel de lesión tisular. Por ende, la gravedad de la lesión está determinada por la superficie a través de la cual va a pasar la corriente. Como les habíamos dicho anteriormente, cuanto mayor sea el área de contacto, menor será la densidad de la corriente. Aquí ocurre la electrocución, que es cuando el paciente muere en el sitio después de la descarga eléctrica, y esto se puede dar por dos mecanismos. Primero, la tetania de los músculos respiratorios que generan un paro cardíaco hipóxico, y segundo, la arritmia ventricular o la sistolia que les va a explicar Majo más adelante. Continuando entonces, teniendo en cuenta todo esto, cuáles son los efectos biológicos de la corriente, vamos a evidenciar que se va a dividir según el voltaje, si es de bajo o de alto voltaje. En cuanto a las de bajo voltaje, vamos a tener que son quemaduras superficiales que van a afectar principalmente lo que es la epidermis y la dermis, debido a que la energía liberada es mucho menor, mientras que en las de alto voltaje vamos a tener quemaduras mucho más profundas y ocultas. Además, vamos a evidenciar que en el bajo voltaje no vamos a obtener arritmias tardías porque la corriente no suele dejar un daño estructural directo en el miocardio, mientras que en las de alto voltaje suele generar cicatrices o necrosis en el miocardio, causando focos arritmogénicos o lo que nosotros conocemos también como arritmias tardías, que se presentan aproximadamente a las 24 horas después de que el paciente entra en contacto con la corriente. Además, en el alto voltaje va a haber una necrosis muscular y por ende la liberación de mioglobina, lo que nosotros conocemos como rhabdomiólisis. Y por último, vamos a encontrar que en alto voltaje también vamos a tener una trombosis coronaria debido a que el calor va a lesionar el endotelio coronario, va a formar coágulos y por ende una isquemia súbita. Todo esto que les explicamos nos va a llevar a diferentes tipos de arritmia que va a presentar nuestro paciente y es por eso que debemos tener un monitoreo cardíaco dentro de las primeras 24 horas. Listo, en cuanto a la evaluación, tenemos que tener alguna información muy presente al momento de consulta a nuestro paciente. La primera pregunta que tenemos que hacerles es cuál fue la fuente de electricidad. Este dato no lo pueden dar fácilmente las personas que vienen debido a quemaduras laborales.
Después preguntamos cuál fue la cantidad de voltaje de la fuente, después cuál fue la ubicación del contacto, o sea, por dónde entró la quemadura, cuál fue la duración del contacto. A veces el paciente no nos puede dar esta información, pero los acompañantes sí. Después preguntamos si se impulsó el paciente desde el lugar de contacto inicial. Aquí tenemos un ejemplo y es que las personas que trabajan con líneas de alta tensión suelen utilizar arneses de seguridad. Entonces, en caso de sufrir una descarga eléctrica, estos dispositivos evitan la caída, manteniendo al trabajador suspendido y permitiendo que sus compañeros realicen el rescate de una manera más rápida y mucho más segura. En contraste, una persona que entra en contacto con la corriente sin medidas de seguridad, como ocurre en intentos de robo de electricidad, puede sufrir una caída desde la altura tras la descarga. Esta caída va a exponer a nuestro paciente a traumatismos asociados, generalmente traumas de alta energía, que pueden incluir lesiones craneoencefálicas, fracturas vertebrales, torácicas, pélvicas o incluso de las extremidades, que lo que van a hacer es empeorar significativamente su pronóstico. También debemos preguntar si el paciente tuvo pérdida de conocimiento, esto es clave para realizar una tomografía, si el paciente tuvo una arritmia, si el paciente tuvo una inflamación de las vías respiratorias o si tiene dificultad para respirar. Cuando se genera la quemadura en un entorno cerrado, ya sea en un salón, en una casa y se genera una llama, esto lo debemos preguntar y sobre todo debemos tener en cuenta que el hallazgo clave en la quemadura de la vía aérea es el estridor. También podemos preguntar si el paciente tiene áreas específicas de sensibilidad muscular o de entumecimiento o debilidad. Aquí es importante porque los pacientes pueden desarrollar neuropatías en áreas con lesiones no visibles, sino causadas por la transmisión de la corriente por las extremidades. Hablando un poco más de la afección cardíaca, vamos a tener que la corriente puede generar dos tipos de lesiones. La directa, donde genera necrosis en el miocardio y por ende vamos a tener un daño tisular inmediato, y la lesión indirecta, donde vamos a tener focos arritmogénicos secundarios, como les mencioné anteriormente. Teniendo en cuenta lo que nos mencionó Mapa de la electrocución, los principales hallazgos que vamos a encontrar en nuestro paciente que usualmente fallecen en la escena son la asistolia, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta a qué pacientes tienen riesgo de arritmia grave, los cuales serían antecedente de enfermedad cardíaca, pérdida de conocimiento, exposición a alto voltaje y un electrocardiograma inicial anormal. La fisiopatología de esto es debido a que la corriente eléctrica genera inicialmente una fuga de plasma al intersticio por lesión directa de la membrana de las células endoteliales de los capilares. Esto hace que el cuerpo lo entienda como un estrés hemodinámico y va a causar un aumento del gasto cardíaco aproximadamente 2 a 3 veces, y además se va a activar el sistema nervioso simpático. Esto nos va a llevar a que el eje adrenal libere catecolaminas, principalmente lo que es la adrenalina y la noradrenalina, obteniendo así un aumento de la frecuencia cardíaca, de la contracción miocárdica y una redistribución del flujo sanguíneo. Además, las terminaciones nerviosas cercanas a los capilares se van a unir a receptores alfa-adrenérgicos, generando una vasoconstricción de los pequeños vasos, aumentando la presión arterial. Es por esto que vamos a tener una hipertensión arterial transitoria. Además, vamos a evidenciar que va a haber una disminución del flujo de las coronarias por la hipotensión debido al choque del gran quemado. El choque del gran quemado es este estado de hipoperfusión tisular que ocurre en una quemadura extensa, es decir, en una superficie corporal total en adultos superior al 20% y al 10% de la superficie corporal total en niños. Este choque va a estar caracterizado por ser un choque tanto hipovolémico como distributivo, y sus consecuencias son el espasmo coronario, la trombosis y por ende la disminución del flujo coronario. Todo eso también nos va a llevar a las arritmias de las cuales veníamos hablando. En cuanto a la afección neurológica, tenemos que las quemaduras eléctricas pueden afectar tanto al sistema nervioso central como al periférico, con una incidencia reportada del 80 al 86%. El tejido nervioso posee una resistencia eléctrica muy baja, lo que lo hace particularmente vulnerable al daño en las membranas celulares. Entonces, el paso de corriente altera la permeabilidad celular y el equilibrio electroquímico entre los compartimentos intra y extracelular, lo que va a provocar desnaturalización de proteínas, edema vasogénico y daño tisular potencialmente irreversible. Las descargas de alto voltaje pueden producir pérdida transitoria del estado de conciencia, trauma craneoencefálico secundario a las caídas o sacudidas, y en casos graves puede generar coma o muerte. Además, la inhibición del sistema nervioso central o la hipoxia generada por la alteración del sistema cardiorrespiratorio pueden conducir a isquemia cerebral y lesión medular, empeorando el pronóstico neurológico del paciente.
En cuanto a las alteraciones del sistema nervioso periférico, estas son generalmente secundarias a trastornos de la conductividad eléctrica. Estos pueden deberse a necrosis coagulativa del nervio, similar a al daño observado en el músculo o a la lesión indirecta de la mielina. Asimismo, la compresión de los vasos sanguíneos que nutren al nervio, secundaria al edema progresivo en el contexto de un síndrome compartimental, van a contribuir a una mayor lesión nerviosa. Los síntomas iniciales que suelen tener nuestros pacientes incluyen confusión, amnesia, cefalea y dificultad para concentrarse, y en algunos casos se presenta convulsión inmediatamente tras el contacto, por lo que siempre debe descartarse hipoxia o lesiones asociadas. La lesión espinal suele ser secundaria a traumatismos de la columna, ya que se trata de un trauma de alta energía, como les había comentado al principio, y en las primeras horas del contacto eléctrico pueden observarse debilidad y parestesias en la extremidad directamente afectada, y estas son manifestaciones que en general tienen buen pronóstico y son reversibles. En cuanto a la neuropatía periférica, esta es frecuente en la extremidad por donde atravesó la corriente eléctrica y puede requerir seguimiento neurológico especializado. En cuanto a la afección respiratoria, vamos a obtener un paro respiratorio primario. Esto es debido a la acción directa de la corriente en el centro respiratorio vulvar, el cual va a inhibir el control automático de la respiración debido a que interfiere con la actividad de las neuronas encontradas en este centro. Además, puede haber tetanía de los músculos respiratorios, principalmente de lo que es el diafragma, esto impidiendo la ventilación. Además, vamos a encontrar liberación de catecolaminas, citoquinas, histamina y prostaglandinas, lo que nos va a llevar a un edema pulmonar no cardiogénico e inflamación de la vía aérea por inhalación de humo, vapores calientes o gases tóxicos, como bien nos mencionaba María Paula. Es por esto que siempre debemos asegurar la vía aérea de nuestros pacientes. Además, vamos a encontrar una afección pulmonar aguda, la cual va a ser de una lesión contusa o directa del pulmón por la corriente o por un trauma asociado. Entre estas va a estar el hemotórax, la contusión pulmonar, donde vamos a evidenciar hematomas y edema alveolar, una hemorragia pulmonar y una lesión pulmonar aguda que es similar a un síndrome de estrés respiratorio agudo, sin embargo, haber un aumento en la permeabilidad, edema alveolar e hipoxemia. Y como hallazgos tardíos encontramos lo que sería el derrame pleural, la neumonitis, que es la inflamación pulmonar secundaria a la inhalación o a la respuesta inflamatoria sistémica, y una neumonía. La neumonía puede presentarse hasta una semana posterior a la exposición. En cuanto a la afección cutánea, aquí tenemos que el sitio más común de contacto primario con la corriente eléctrica es la piel de la mano y seguida de la cabeza, mientras que el punto de salida más común suele ser el pie. Las quemaduras eléctricas típicamente son indoloras, de color amarillo grisáceo, deprimidas o con áreas puntiformes de necrosis central que pueden presentarse de forma múltiple o muy profunda en los puntos de contacto. Debido a la alta resistencia de la piel, en el sitio de entrada suele observarse una quemadura térmica muy característica. El espectro de lesiones cutáneas es muy amplio. Encontramos desde quemaduras superficiales de primer grado, que se encuentran con depresiones redondeadas, puntiformes, ovaladas o lineales, hasta lesiones extensas en grandes quemados con exposición del tejido muscular y óseo. Las quemaduras lineales suelen ser superficiales y aparecen con mayor frecuencia en regiones donde agua o sudor se acumulan, provocando vaporización y lesiones en zonas como el pecho y el brazo. Hablando de la afección renal, vamos a tener que por la electricidad vamos a tener una destrucción muscular masiva, lo que nosotros conocemos como rhabdomiólisis, debido a que la corriente va a causar una necrosis isquémica de las fibras musculares, y esto lo que va a llevar es a liberación de mioglobina, CPK y electrolitos, principalmente lo que es el potasio y el fósforo. La mioglobina se va a depositar en los túbulos, esta se va a precipitar y va a formar cilindros, lo cual va a obstruir el túbulo. Además, la mioglobina va a generar radicales libres, llevando a una necrosis tubular aguda y finalmente una lesión renal aguda. Además, la hipovolemia secundaria a la extravasación de fluidos va a provocar una isquemia prerrenal, lo que nos va a llevar a una insuficiencia renal, a una lesión renal aguda y también a una necrosis tubular aguda. Tenemos que tener como signos clínicos de nuestro paciente lo que es el dolor muscular, la orina color marrón rojizo, y además unos laboratorios, los cuales van a ser la mioglobina entre 1500 a 3000 nanogramos sobre mililitro y la CPK mayor a 5000 unidades sobre litro. Sin embargo, con la CPK debemos tener cuidado debido a que al momento de admisión esta puede no reflejar la gravedad de la lesión. Sin embargo, aproximadamente a los 2 días del contacto con la fuente eléctrica, esta tiende a aumentar.
En cuanto a los electrolitos, tenemos que tener mucho cuidado con el riesgo de la hiperpotasemia, debido a que aproximadamente un 98% del potasio corporal está dentro de las células musculares. Esto lo que nos va a llevar es a una desestabilización del potencial de membrana de las células miocárdicas y por ende a las arritmias que vimos anteriormente, como la fibrilación ventricular y finalmente en una sistolia. Hablando un poco de la afección ósea, tienes que tener en cuenta que el hueso ofrece la mayor resistencia en todo el cuerpo humano, por lo que va a generar una mayor cantidad de calor cuando se expone a la corriente eléctrica. Por lo tanto, las áreas de mayor daño térmico van a ser los tejidos profundos, especialmente aquellos que rodean los huesos más largos. Esto puede resultar en quemaduras periósticas, destrucción de la matriz ósea y osteonecrosis. Además, el calor generado en el hueso puede producir trombosis e isquemia en los tejidos adyacentes, principalmente los músculos, y esto puede llevar a una fractura ósea debido a la contractura muscular repetida. Las lesiones viscerales pueden producirse de forma directa cuando la corriente eléctrica entra en contacto con los órganos internos, generando una necrosis tisular focal, perforaciones o incluso una disfunción orgánica. Sin embargo, también pueden aparecer de manera secundaria relacionadas con la respuesta fisiológica al trauma eléctrico. Un ejemplo de estos son las úlceras de Curling, que son lesiones gastrointestinales que son producidas por un estrés intenso. Este mecanismo de la afección gastrointestinal implica una vasoconstricción esplácnica que tiene como objetivo redistribuir el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales, como lo son el cerebro, el corazón y los pulmones, dejando al sistema gastrointestinal hipoperfundido. Esta reducción en el flujo sanguíneo va a comprometer la barrera mucosa, favoreciendo la formación de úlceras y aumentando el riesgo de hemorragia digestiva. Gracias a todo esto se pueden generar otras hemorragias intestinales como el hilio paralítico, incluso una trombosis mesentérica o incluso necrosis en páncreas, en el hígado o en la vesícula. Suele ocurrir muy poco, pero cuando ocurre puede dar lugar a náuseas, vómitos, perforación e incluso sepsis de origen abdominal. En cuanto a la afección vascular, tenemos que esta puede ser consecuencia del síndrome compartimental o de la coagulación eléctrica de pequeños vasos sanguíneos y que es más común en lesiones secundarias a rayos. Esta lesión afecta directamente a la capa íntima y la túnica media, dando lugar a trombosis y formación de aneurismas. Para finalizar, tenemos los órganos de los sentidos, entonces vamos a empezar con los oídos y tenemos que la afectación de los oídos puede manifestarse con otorragia o incluso perforación timpánica. En la mayoría de los casos se observa una mejoría espontánea con el tiempo, sin embargo, pueden presentarse secuelas que incluyen hemotímpano, otoliquia o alteraciones en la cadena de los huesillos del oído medio y compromiso de la mastoides. Estas lesiones pueden generar hipoacusia conductiva o mixta y requieren valoración para seguimiento y manejo oportuno. En cuanto a los ojos, tenemos que las cataratas se presentan en aproximadamente el 6% de los casos de las quemaduras eléctricas por alto voltaje y constituyen un efecto tardío relacionado con el realineamiento anómalo de las fibras de colágeno a nivel del cristalino. Estas suelen aparecer entre meses o años después del evento, pueden aparecer incluso hasta 3 años después, especialmente cuando la corriente eléctrica atraviesa la cabeza o el cuello. Continuando entonces con el protocolo de manejo, en primer lugar tenemos que tener en cuenta la prevención. El Día de la Prevención Internacional frente a las quemaduras es el 26 de octubre. Este no es solo para las quemaduras eléctricas, sino para todo tipo de quemaduras y esto lo debemos incentivar con el fin de evitar todas las consecuencias que ya mencionamos. Tienes que tener en cuenta que la extensión de la lesión debajo de una quemadura eléctrica a menudo se subestima y es por eso que nosotros tenemos que seguir el siguiente protocolo de manejo. En primer lugar, separar a la persona de la fuente eléctrica, desvestir y retirar todos los objetos de metal que entren en contacto con el cuerpo de nuestro paciente, realizar una inmovilización cervical debido a este impacto de alta energía que nos mencionó MAPA anteriormente y sospechar fracturas secundarias al trauma. Además, debemos tomar medidas para prevenir la hipotermia y seguir el protocolo de ACLS en los pacientes sin pulso. Debemos realizar el ABCDE y, como ya les mencionamos, por toda la afección respiratoria, administrar oxígeno de forma inmediata y considerar la intubación endotraqueal. Además, debemos realizar una monitorización constante del paciente, principalmente una monitorización cardíaca, y realizar un electrocardiograma inicial sin importar el voltaje al que nuestro paciente estuvo expuesto. A partir de esto, debemos realizar un monitoreo por al menos 24 horas debido al riesgo de arritmias tardías. Sin embargo, nos queda una duda: ¿debemos o no usar troponinas? Las troponinas no hay ningún estudio que las recomiende,
Sin embargo, actualmente lo que se realiza es que se toman unas troponinas tan pronto llega nuestro paciente y posteriormente se realiza otra medición a las 12 horas. Cuando tenemos algún tipo de aumento en las troponinas, debemos tomar otro electrocardiograma para ver que nuestro paciente no esté teniendo ningún tipo de alteración. Además, debemos indagar el tipo de electricidad, la duración, los traumatismos asociados, entre otros, como ya nos mencionó María Paula. En cuanto a la reanimación hídrica, vamos a hacer una reanimación hídrica con grandes volúmenes y es por esto que vamos a requerir de al menos 2 accesos intravenosos de gran calibre para poder corregir lo que es la hipovolemia y la acidosis. En este caso vamos a usar la fórmula de Parkland, sin embargo, esta va a estar modificada debido a que, como les comentamos en la afección renal, nuestro paciente, con el fin de que no llegue una lesión renal aguda, va a requerir mucho más líquido que en los casos de las quemaduras térmicas. Es por esto que en lugar de utilizar 4 mililitros, vamos a utilizar aproximadamente 5 a 6 mililitros por el porcentaje de la superficie corporal quemada por el peso de nuestro paciente. Además, vamos a tener un objetivo de diuresis un poco diferente en el caso de las quemaduras eléctricas frente a las térmicas. En este caso, vamos a tener un objetivo de diuresis en adultos aproximadamente 75 a 100 mililitros por hora y en niños 1 miligramo kilogramo hora. Además, tenemos que tener en cuenta lo que nosotros conocemos como el índice de IBI. El índice de IBI es que en los pacientes quemados, los grandes volúmenes de líquidos administrados en las primeras horas pueden acumularse en el abdomen, en lo que nosotros conocemos como el tercer espacio, generando ascitis, masas intestinales, entre otros. Esto nos puede llevar a un síndrome compartimental abdominal. Tenemos que tener en cuenta esto cuando es por encima de 250 a 350 mililitros kilogramo por 24 horas, dándonos un riesgo intermedio de tener un síndrome compartimental abdominal, y cuando es por encima de los 350 mililitros kilogramo por 24 horas, el riesgo es prácticamente es muy alto, y además tenemos que tener en cuenta esto cuando nuestro paciente deja de orinar, porque toda esta presión que está teniendo nuestro paciente en la región abdominal lo que va a hacer es perjudicar los riñones y por ende vamos a tener lo que es oliguria o anuria. Ya en cuanto al manejo del dolor, nosotros debemos evaluar el dolor de nuestro paciente varias veces al día y durante varias fases de la atención, debido a que cuando nuestro paciente está en el postoperatorio o en desviamiento, el dolor tiende a aumentar. Debemos utilizar opioides, sin embargo, no los vamos a usar de forma aislada. Vamos a buscar cuál es la menor dosis que necesita nuestro paciente para controlar este dolor. Además, se recomienda en todos los pacientes quemados utilizar el acetaminofén si no tienen ningún tipo de contraindicación. Y algunos profesionales prefieren utilizar AINES debido a su perfil de seguridad y la eficacia que tienen en el momento de tratar el dolor en estos pacientes quemados. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes por las heridas requieren lavado y desbridamiento a las 72 horas, y es por eso que debemos optimizar el manejo del dolor en nuestros pacientes, principalmente en estos momentos. Además, encontramos que podemos utilizar lo que es la gabapentina o la pregabalina, eso como complemento de los opioides en dolor neuropático o en dolor refractario, es decir, que agotamos todas las medidas anteriores que les mencioné y el paciente persiste con dolor. Podemos utilizar también la ketamina para disminuir el consumo de los opioides, especialmente en el momento postoperatorio. Sin embargo, en el momento de realizar curaciones o desbridamientos, podemos usarlo como sedación para los pacientes. Y finalmente, como segunda o tercera línea para el tratamiento del dolor, tenemos lo que es la dexmedetomidina, la clonidina y la lidocaína. Hablando un poco del tratamiento de cirugía plástica y del tratamiento de los emergenciólogos, nosotros nunca debemos esperar a que nuestro paciente presente el síndrome compartimental, es decir, que presente las 6P que vemos en pantalla. Debemos realizar una fasciotomía temprana debido a que esta va a mejorar el pronóstico de la extremidad de nuestro paciente. Estas vamos a cubrirlas con apósitos especializados, aloinjertos y colgajos, y además se ha estudiado el uso de la cámara hiperbárica debido a que esto disminuye las infecciones y además disminuye el tiempo que requiere un injerto para adecuarse en el paciente. Profundizando un poco más en las fasciotomías, entonces tenemos que estas se realizan, debe haber unas capas gruesas de tejido que nosotros conocemos como fascias, las cuales van a contener músculos. Sin embargo, no solo contienen músculos, sino también nervios y vasos sanguíneos. Es debido a esto que cuando aumenta la presión del compartimento, no solo vamos a ver afección en el músculo, sino también afección nerviosa e isquemia. Tienes que tener en cuenta que la fasciotomía debemos realizarla
máximo a las 6 horas de que nuestro paciente empiece a presentar los síntomas, debido a que si postergamos esto, lo más probable es que nuestro paciente pierda la extremidad. Y pues estas se realizan con incisiones largas a través del tejido. Debemos llegar solo hasta la fascia, no en ningún momento afectamos el músculo, y vamos a dejar las heridas abiertas aproximadamente 48 a 72 horas, cubiertas con vendajes. Estos no pueden ser compresivos, sino pues pierde toda la idea de realizar una fasciotomía, y van a ser llevadas a cierre en un segundo tiempo quirúrgico. La técnica de la fasciotomía va a depender de la extremidad que se va a ver afectada. En el miembro superior vamos a tener que la técnica que se utiliza es lo que se conoce como una S itálica o una S alargada, es decir, que la fasciotomía va en diagonal, empieza en el extremo cubital de la muñeca y termina en el extremo radial del codo. Cuando además del miembro superior se ve afectada lo que es la mano, vamos a realizar 4 incisiones. 2 dorsales que van a ser en el segundo y en el cuarto metacarpiano, una radial y una cubital. En cuanto a la técnica de escarotomía toracoabdominal, esta tiene como principal objetivo liberar la presión intersticial que se produce como consecuencia de una quemadura extensa y el edema producido que podría llegar a provocar una dificultad para la ventilación en nuestro paciente. Esto si la localización es específicamente en el tórax, o lo que buscamos evitar con este procedimiento es un síndrome compartimental abdominal si la quemadura ocurre en el abdomen. En cuanto a las indicaciones, tenemos las quemaduras circunferenciales de espesor total, que están localizadas en cuello, tórax o abdomen, que a pesar de un correcto manejo de la vía aérea, ya sea la intubación precoz o la ventilación mecánica con volúmenes bajos, comprometen todavía la dinámica ventilatoria en el paciente. Generalmente los síndromes compartimentales en las extremidades aparecen horas más tarde, y esto nos permite retrasar como tal la realización de esta técnica en estas localizaciones. La técnica que vamos a utilizar es la de incisiones longitudinales bilaterales. Para esto vamos a realizar un corte con el bisturí sobre la escara en dirección cráneo-caudal, desde las clavículas hasta los bordes costales a lo largo de ambas líneas axilares anteriores. Profundizamos hasta alcanzar el tejido subcutáneo o el tejido sano. En este momento es posible notar, por la liberación de la presión de los tejidos, una sensación de ruptura o un chasquido que algunas guías lo conocen o lo denominan como un popping. Si esta técnica no es suficiente para mejorar el patrón respiratorio de nuestro paciente, se puede complementar con la denominada escarectomía en cuadrado, que supone una conexión de las incisiones longitudinales bilaterales sobre las líneas axilares anteriores con unas incisiones transversales en las paredes torácicas anteriores superior e inferior. La incisión transversal inferior puede seguir los bordes costales hasta alcanzar la zona del apéndice sifoides con objeto de conseguir una separación funcional entre el tórax y el abdomen, de manera que el movimiento de la pared torácica sea mucho mejor y mejore la ventilación de nuestro paciente. Aquí es importante que seamos especialmente cuidadosos en evitar las áreas de tejido mamario en las mujeres, incluso en las que todavía no han alcanzado la pubertad. Y desde el punto de vista hemodinámico, no hay que olvidar que las escarotomías contribuyen a las pérdidas de volumen y al enfriamiento del paciente, por lo que debemos asegurar un soporte hemodinámico muy adecuado. Cuando se ven afectados el miembro inferior, vamos a realizar una técnica de 2 incisiones. En primer lugar, la anterolateral entre la cresta tibial y el eje del peroné, y la segunda sería la posteromedial, que se realiza 2 centímetros detrás del borde tibial medial. Cuando además se ve afectado el pie, vamos a realizar 2 incisiones dorsales superpuestas al segundo y al cuarto metatarsiano. Si esto no es suficiente y el pie sigue comprometido, podemos realizar una incisión medial a lo largo del borde interior, que es la foto que vemos en el centro. Y si seguimos con el síndrome compartimental, podemos realizar una incisión en el calcáneo. Continuando con el protocolo de manejo, todos los pacientes con quemadura eléctrica deben ser vacunados contra el tétanos, y además vamos a realizar mediciones séricas de potasio, fosfato, calcio y CPK total, además de creatinina y troponina para poder realizar el diagnóstico de rhabdomiólisis. Además vamos a dar tromboprofilaxis debido a la alteración en la coagulación que va a tener nuestro paciente, y siempre vamos a preferir la nutrición enteral. Sin embargo, si no es posible, vamos a brindar nutrición parenteral. Es muy importante que en todos los pacientes con quemaduras vamos a evitar los ayunos prolongados, debido al hipermetabolismo e hipercatabolismo que están teniendo en ese momento. Por esto, cuando nuestros pacientes deben ir a cirugía o algún tipo de procedimiento que requiera ayuno, vamos a brindar una dieta clara que solo requiere una dieta clara líquida que solo requiere ayuno por 4 horas, y vamos a priorizar a estos pacientes para realizar el procedimiento en la primera hora de la mañana para evitar los ayunos prolongados.
Sin embargo, nos queda aún una duda. ¿Debemos o no brindarles antibióticos a los pacientes? En estos casos no se recomienda debido a que son ineficaces para prevenir las infecciones, su uso conduce a microorganismos más resistentes y tampoco se recomienda el uso tópico, solo cuando van a ser llevadas a cirugía. Es por esto que nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el cultivo del tejido que tiene nuestro paciente. Este siempre debe ser cuantitativo, debido a que si tenemos una menor cantidad de colonias de 10 elevado a la 5, no debemos brindar antibióticos debido a que es solo una colonización, no una infección de nuestro paciente. En cuanto a pruebas complementarias, vamos a empezar con el SG. Como les dijo María José, vamos a hacer uno inicial y vamos a realizar trazados secuenciales para determinar lesión cardíaca, especialmente cuando la corriente ha pasado a través del tórax. Aquí lo más importante es vigilar de cerca las enzimas cardíacas, aunque también tenemos que tener en cuenta que la CPK en su fracción MB, que es la creatinina fosfosinasa, puede estar elevada inmediatamente después de un choque eléctrico sin que necesariamente exista una lesión del miocardio. También vamos a realizar un hemograma completo para detectar hemoconcentración, ya sea por deshidratación o pérdidas de líquidos, identificar infección temprana, valorar la anemia e incluso evaluar plaquetas. También vamos a realizar un uroanálisis en las que vamos a detectar mioglobinuria o hemoglobinuria, vamos a evaluar la función renal de una manera indirecta y vamos a monitorear hidratación y la diuresis. En cuanto a pruebas de laboratorio, la que más quiero resaltar aquí son los gases arteriales, ya que nos sirven para detectar acidosis metabólica, valorar la oxigenación y la ventilación. Nos sirven para la detección de intoxicación por monóxido de carbono o incluso para monitorear la respuesta a fluidoterapia y a la reanimación. Vamos a realizar también radiografías de tórax, de columna cervical, lumbosacra y de huesos, especialmente cuando el paciente ha sufrido alguna caída desde alturas con el fin de establecer la presencia de fracturas asociadas. Y finalmente, el TAC está indicado cuando se sospecha una lesión cerebral. Estas imágenes y la resonancia magnética son útiles en la valoración del daño tisular profundo. En cuanto al pronóstico, este va a depender del recorrido de la electricidad dentro del cuerpo, la duración de la exposición, el tipo de corriente, el voltaje, el amperaje y la resistencia. Y como complicaciones tenemos infecciones que pueden llegar a sepsis, el síndrome compartimental como ya lo vimos, la rhabdomiólisis, las arritmias fatales, la neuropatía, convulsiones o síncopes, parestesias, tinnitus, problemas de memoria o atención, cambios de humor, depresión, irritabilidad, trastorno de estrés postraumático y cataratas. En cuanto a diagnósticos diferenciales, tenemos que tener en cuenta que no siempre las lesiones eléctricas suelen causar una quemadura. Entonces, si no se tienen quemaduras externas, pero la historia de nuestro paciente es consistente con una lesión eléctrica, no debemos descartar la electricidad como un diagnóstico diferencial. Algunos que se incluyen como diagnósticos diferenciales son las quemaduras químicas o las térmicas, unas hemorragias intracraneales o incluso quemaduras oculares y lesiones químicas. Ya para finalizar, tenemos algunos mensajes para llevar a casa y es que las quemaduras eléctricas son quemaduras no térmicas causadas por un agente exógeno, que en este caso es la electricidad y que es capaz de producir un daño de la dermis y especialmente de los tejidos profundos. Estas quemaduras, aunque comparten características con las térmicas, exhiben notorias diferencias, ya que estas causan efectos tardíos y lesiones profundas graves. Aunque la fisiopatología exacta no es muy entendible, tenemos que tener en cuenta que son una causa muy importante en mortalidad en la población y que muchas lesiones por electricidad finalmente están asociadas a negligencia en el hogar o en el entorno laboral de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias María José, muchas gracias María Paula, muy buena charla, espero que todo haya quedado súper claro. En este momento abrimos el espacio para que las personas que tengan dudas puedan realizar sus respectivas preguntas, sea abriendo el micrófono o en el chat. Nuevamente también le queremos agradecer nuevamente al doctor por su colaboración y la ayuda en nuestras actividades académicas y pues miremos a ver si hay preguntas en el chat. Bueno, por el momento no tenemos preguntas, no sabemos si el doctor quiere agregar algo. No, pues antes de terminar, realmente quería felicitar a María José y a María Paula por el trabajo que hicieron. Eh, Hubo varias correcciones que hicieron a última hora, pues en la última semana, que fueron muy juiciosos en hacerlas a tiempo y también en la forma de presentar la charla y la dicción y algunas muletillas que existían, que se notó mucho que las trabajaron. Muy juiciosos, las quiero felicitar.
En cuanto a la temática de la charla, pues lo más importante en cuanto a las quemaduras eléctricas, pues ya se ha dicho, pero lo que es muy, muy importante es hacer seguimiento a la función renal. La rabdomiólisis y la elevación de la mioglobinuria es el gran problema de las quemaduras eléctricas. Entonces, es una cuestión para tener en cuenta, al igual que los síndromes compartimentales, que es importante detectarlos de forma temprana y poder hacer las fasciotomías para prevenir este tipo de lesiones. Y ya. Bueno, no siendo más, eh, los esperamos para nuestra próxima charla de este módulo y feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.